Primeramente que todo, muy buenas tardes, Dios los bendiga, Cristo los ama. Amén. Bueno, segundamente que todo, mi hermano, pues venir a hablar del perdón, ¿no? Tenemos un concepto muy equivocado, o de pronto tienen un concepto muy equivocado de Diego Ruiz. Amén. Porque primeramente que todo, Diego Ruiz no los va a tratar con el mismo amor que los trata su mamá. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primeramente que todo no soy su mamá. Segundamente que todo tampoco soy su papá. Tercero que todo soy su terapeuta. Amén. O como llaman en otros ámbitos, reeducador. Amén. No soy de las personas que piense que si a usted le hace algo daño, entonces le doy el doble para que le siga haciendo daño. Como terapeuta o como reeducador es realmente identificar cuál es la debilidad del paciente para empezar a fortalecerla. Amén. Porque la debilidad de una persona es lo que lo hace recaer en la calle. Amén. Amén, señores. Entonces, imagínate, tú te desesperas por la droga. ¿Qué tal yo venir aquí y darle droga? Bueno, como ya no tienes droga a la mano, ni tampoco va a pasar en este lugar que alguien te va a ofrecer droga. Amén. Entonces tú empiezas a reflejar la comida, reemplazándola por el gusto de la droga. Entonces tú empiezas a manejar un nivel de ansiedad tan alto que en todo momento quieres comer y comer y comer. Te pueden servir la olla más grande. Créame que usted no va a quedar saciado. ¿Por qué? Porque tú no estás comiendo por hambre. Tú no estás comiendo por llenarte. Tú estás comiendo por ansiedad. Estás tratando de tapar un hueco con la comida, el hueco de la drogadicción. Y realmente si ustedes a mí me preguntan cómo se puede tapar ese hueco, ese hueco se puede tapar con la relación que tengamos con Dios. Amén. Con la relación que tengamos con Dios. Realmente no es venir a hablar de mí, porque no quiero hablar de mí. Amén. Pero ustedes se pueden dar cuenta que yo casi muy poquito como. Amén. Porque realmente aprendí que mi ansiedad la podía calmar haciendo otras cosas que no solo con la comida. Amén. Por ejemplo, con la oración, con la palabra de Dios, leyendo algún texto interesante. Por ejemplo, hoy estaba leyendo en el ámbito psicológico realmente el problema del resentimiento. Amén. Realmente nos damos cuenta que en el ámbito psicológico nunca te van a hablar de Dios. Amén. En el ámbito terapéutico, psicoterapéutico, sí te van a hablar de psicología y te van a hablar de Dios. Amén. Entonces leyendo ahí leía la manera y la importancia de realmente no cargar resentimientos ni dejar que recuerdos del pasado dañen mi vida. ¿Por qué? Porque realmente son sucesos que ya pasaron, los cuales ya no tengo control, ni tampoco puedo sacar de mi mente, pero sí puedo aprender a vivir con ellos sin sentir dolor. Amén. Y realmente la importancia del perdón y perdonar. Amén. Amén. Entonces realmente cuando yo aprendo a perdonar, tengo que hacer un proceso. Y es ir al pasado, identificar realmente qué fue lo que me hizo a mí cargar ese resentimiento, abrir esa herida dentro de mí, ¿sí? Que hoy, no importa el tiempo que ha pasado,
Porque si nosotros nos ponemos a mirar, ese resentimiento creció en nuestra infancia, allá en la adolescencia, hoy ya somos personas adultas y ese resentimiento hasta el día de hoy nos sigue lastimando. Amén. Y realmente nosotros no podemos permitir eso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos haciendo daño y realmente el resentimiento no nos deja llegar realmente a un lugar de paz, de tranquilidad. Realmente nos hace personas negativas, nos convierte en personas rencorosas y tras del hecho queremos buscar una venganza. Y realmente no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a crear un sentimiento de venganza por aquellas personas que de pronto te lastimaron en el pasado, amén, pues todavía estás viviendo con el dolor, todavía estás sufriendo con aquella cosa que realmente hizo que tú crearas este resentimiento dentro de ti. Amén. Ahora tenemos que darnos cuenta que de pronto esta persona ni siquiera lo hizo con el fin de humillarnos o de ofendernos. Para esta persona no es tan importante ese suceso, pero para usted que abrió una herida emocional dentro de usted, es tan importante que realmente este resentimiento no lo deja avanzar a donde realmente usted quiere avanzar. Amén. Entonces realmente es tan importante nosotros realmente perdonar, realmente trabajar sobre esa herida. Amén. En el ámbito terapéutico, cuando hablamos de especialista en adicciones, nos damos cuenta, como lo decía yo esta mañana, realmente el único que nos puede ayudar en nuestra problemática, ¿quién es? Dios es el único que nos puede realmente ayudar a nosotros en nuestra problemática. Amén. Pero, ¿cómo espero yo recibir la ayuda de alguien que no conozco? ¿Cómo espero yo recibirla? Si realmente yo no conozco, amén, si realmente no lo conozco, no lo identifico, realmente no aprendo a saber qué es lo que Él quiere de mí, amén, pues cómo me va a empezar a dar las bendiciones, cómo me va a empezar a dar una sanación interior, cómo me va a empezar a dar una sanación espiritual si no lo conozco. Lo primero que tengo que hacer es empezar a conocerlo. Amén. Y más que conocerlo, empezar a obedecerlo. Porque es que realmente estamos metidos en un gran predicamento, ¿no? Que es que realmente Dios promete muchas cosas en su palabra, pero realmente todas esas cosas no son para todo el mundo. Esas cosas o esas promesas que Dios promete en su palabra, ¿sabe para quiénes son? Para los hijos de Dios, para los que realmente obedecen su palabra, para los que realmente la ponen en práctica, para los que realmente lo buscan de corazón. Amén, porque es una realidad. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos llamados hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, y estos serán mis discípulos, los que cumplen la palabra de mi Padre, los que siguen los mandamientos de mi Padre. Amén. Estos serán llamados mis discípulos. Amén. En la palabra de Dios dice que si yo guardo rencor hacia un hermano, me convierto en ¿qué? En homicida. Amén. Y realmente ese sentimiento y como me cataloga Dios, realmente no deja que yo avance hacia la presencia de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que ninguna cosa inmunda puede habitar en su presencia. Y por eso realmente Dios habla tanto del arrepentimiento y del perdón. Porque es que realmente nosotros queremos que Dios perdone todas nuestras ofensas,
pero nosotros no somos capaces de perdonar al que nos está ofendiendo. Amén. Tenemos que aprender a perdonar al que nos ofende. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano? Una pregunta. ¿Cómo puede perdonar a la persona si no se perdona a uno mismo? Pues hijo, ahí es donde entra la relación con Dios. Amén. Porque realmente cuando entra la relación con Dios y yo entro en oración, empiezo yo a aceptarme como soy, porque muchas veces nosotros no aceptamos la creación de Dios. Queremos ponernos tatuajes, queremos cambiarnos la nariz, queremos ampliarnos los labios, queremos empequeñecernos las orejas. Amén. No somos conformes con la creación de Dios. Una de las maneras más bonitas de aprender a perdonarme a mí mismo por todo el daño que yo me he causado, primero es aceptarme tal como soy yo y aceptarme tal cual como Dios me hizo. Amén. Porque realmente no estamos conformes con nada. No que Dios me hizo bajito, pero yo quería ser alto. No que Dios me hizo con las orejas muy pequeñas, pero yo las quería tener un poco más grandes. No que Dios me dio ojos cafés, pero yo quería tener ojos azules. Y ahí es donde realmente empieza la vanidad del ser humano. Y realmente la vanidad del ser humano es un pecado delante de Dios. Le digo por qué. Cuando tú te operas la nariz, cuando tú te operas las orejas, cuando tú te tatúas, cuando tú estás rechazando como Dios lo hizo a usted. Amén. Y realmente la palabra también habla de eso. Amén. No ponerse arcillos, no hacerse transformaciones, no hacerse tatuajes, porque realmente estoy yo rechazando como Dios me hizo a mí. Amén. Entonces una de las maneras en las que yo puedo empezar a perdonarme todo lo que he hecho es empezar amándome a mí mismo. Es de hecho en la manera que me he visto, preocuparme por mi limpieza, por mi higiene. Eso se llama empezar a tener autoestima. Cuando yo empiezo a tener autoestima, empiezo realmente a quererme a mí mismo. Hace poquito me preguntaban, mi líder, ¿cómo puedo recuperar? ¿Cómo fue? Lo tengo aquí, espere. ¿Cómo puedo aprender a recuperar mi integridad? Amén. ¿Sí? ¿Era mi integridad lo que me preguntabas? Muy bien. ¿Cómo puedo yo aprender a recuperar mi dignidad? Primeramente que todo, respetándome a mí mismo. Amén. Cuando no me respeto a mí mismo, cuando empiezo a mirar de aquí para acá, recoger del piso, sentirme menos que los demás, sentirme menospreciado, empiezo a hacer cosas que realmente otra persona en sus 5 sentidos no lo haría. Amén. Porque realmente hablo por experiencia en fundaciones, pero mire mi hermano, he visto tantas personas que tienen tan poquito amor propio que los he visto sacar comida o sobrados de la basura para comer. Y no es porque no les den de comer, no es porque no tengan hambre, simplemente porque la ansiedad del consumo es tan grande que realmente es algo que no lo pueden evitar. ¿Por qué? Porque a toda costa o a todo medio quieren saciar la ansiedad del consumo con otra cosa. Amén. Entonces realmente es tan importante nosotros empezar a crear una conciencia de perdón hacia nosotros mismos y hacia los demás, porque hijos, estamos viviendo con un dolor y estamos viviendo con una amargura que no nos deja a nosotros avanzar para donde nosotros queremos avanzar. Claro, yo con mis hijos me hablo re bien, con la mamá de mis hijos me hablo a la perfección, pero la perdoné. En un momento de la vida ella se fue con otra persona, yo la amaba, me dolió muchísimo,
porque me dolió muchísimo, pero realmente entendí que la culpable no era ella, el culpable era yo, porque realmente la descuidé, porque realmente permití muchas cosas. Amén. Entonces realmente llegué a un punto de vista y dije, ella no tiene la culpa, el que tiene la culpa soy yo. Hoy en día recuerdo el suceso, no me da dolor, no me da tristeza, simplemente es una anécdota más en mi vida. ¿Por qué? Porque aprendí a perdonarla. Aprendí a perdonarla, me perdoné a mí mismo. Y realmente cuando me perdoné a mí mismo y aprendí a perdonar a los demás, mi vida avanzó para donde realmente yo quería que mi vida avanzara. Amén. Ahí sí mi vida avanzó. Entonces realmente nosotros que estamos acá, y hablo nosotros, tenemos que aprender a perdonar a los demás. Realmente tomar las cosas desde un punto de vista totalmente diferente. Porque es que realmente tú quieres que te traten como un niño. Tú quieres que te traten como tu mamá te trataría. Amén. Pero démonos cuenta de una cosa, que lo que hoy somos nosotros es por el trato que nos han dado nuestros padres. Porque muchas veces se vuelven sobreprotectores. Muchas veces se vuelven alcahuetas. Muchas veces les falta más. No va, y no va. Bueno, está bien, vaya. Cuando usted dice no es, no. Pero realmente eso ya no lo podemos remediar. ¿O sí lo pueden remediar? A esta altura de la vida lo pueden remediar. El dolor causado de la vida lo pueden remediar. Lo pueden cambiar. Lo pueden transformar. No, hijos. No lo podemos remediar porque realmente ya pasó. Ahora tratemos de aprender algo bueno de todo eso malo que nos pasó. Porque realmente eso malo que nos pasó crea dentro de nosotros un carácter. Crea una enseñanza. Y nos enseña a ser más desconfiados de las demás personas. Porque, hijo, tú no sabes con la intención que otra persona se acerca a ti. Amén. Y es una realidad. Porque no todo el que se acerca a ti se acerca para aportar algo bueno para tu vida. Muchas veces se acercan es antes para quitarme y no para darme. Amén. Entonces realmente de todas estas situaciones nosotros tenemos que aprender. Amén. Y es de hecho también aprendemos a ser más cuidadosos con los pasos que damos. ¿Será que me conviene? ¿Será que no me conviene? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Amén. Ahora volviendo al ámbito espiritual, ¿no es cierto? Realmente en el único que tengo que confiar es en ¿quién? En Dios es en el único que tengo que confiar. Dice la palabra de Dios, maldito el varón que confía en otro varón y pone carne por su hueso. El mismo Dios le está diciendo, hey, cuidado, no confíes con el que tienes al lado. Porque tú no conoces su corazón, tú no conoces tus pensamientos. Por eso muchas veces yo llego y les digo, no deje que otra persona meta sus pensamientos dentro de usted. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a vivir la vida que él quiere. Pero realmente la vida que tú quieres vivir no la vas a vivir. ¿Por qué? Porque dejas llenar de pensamientos malos tu cabeza. Amén. Y es una realidad. Más bien, deja que Jesucristo y Dios meta los pensamientos de ellos en vuestras cabezas. Le digo porque es bueno. Porque dice la palabra de Dios que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Son pensamientos donde realmente Dios nos va a levantar, donde realmente Dios nos va a llevar donde nosotros merecemos estar. Porque es una realidad. Dios no quiere que usted esté perdiendo su vida en la calle. Dios no quiere que usted esté perdiendo su vida en las drogas. Dios no quiere que usted esté desperdiciando sus talentos.
Porque realmente Dios a todos nos dio talentos, a todos nos dio dones, a todos nos dio capacidades. Lo que pasa es que empezamos a dejar de creer en nosotros mismos cuando empezamos a cometer tantos errores y a sumergirnos en las drogas. Y la peor mentira que Satanás nos pudo meter a nosotros en nuestra cabeza, ¿sabe cuál fue? Ustedes no pueden hacer nada. Ustedes no van a servir para nada más, sino para estar en una esquina pegados a una pipa. Y le digo, ¿cuál es el problema? Que realmente nosotros empezamos a creerlo. Amén. Pero ahí es donde realmente está el amor de Dios. Porque dice la palabra de Dios, de lo vil, bajo y menospreciado, escogeré yo para sacar y avergonzar a aquellos que se creen sabios. Amén. Démonos cuenta realmente de dónde Dios nos está sacando. Dios nos está sacando de lo más bajo, de lo más vil, de lo más menospreciado, donde realmente nuestra vida no vale nada. Realmente donde nosotros no somos nada. Y nos trae a un lugar donde Él quiere que adquiramos el conocimiento que Él quiere que nosotros tengamos. ¿Para qué? Para cuando estemos allá afuera, empecemos a luchar con lo que realmente tenemos que luchar. Porque viejo, su enemigo no es su mamá, su enemigo no es su papá, su enemigo no es su hermano, su enemigo no es el vecino, su enemigo se llama vuestros propios pensamientos. Ese sí realmente es su enemigo, porque si nos damos cuenta, siempre hemos seguido nuestros propios pensamientos. ¿Y qué consecuencias hemos tenido? Las peores, ¿no es cierto? Ahora realmente Dios llega y nos hace la invitación para que nosotros empecemos a incluirlo a Él en nuestros planes. Pero como yo les decía, ¿cómo esperamos recibir algo de alguien que simplemente sabemos que ahí está? Que simplemente sabemos que existe, pero realmente no sabemos, no lo conocemos. No sabemos qué es lo que quiere de nosotros. ¿Usted se ha preguntado realmente, Dios, qué quiere de usted? ¿Sí se ha preguntado? ¿O simplemente ha utilizado la oración para decirle, Señor, perdóname, yo voy a cambiar, no voy a volver a hacer lo que estaba haciendo, pero Señor, dame la bendición, que tú sabes que por eso es que estoy luchando día tras día? ¿Sí? O sea, simplemente quieres conocer a un Dios que simplemente da. Y que da, y que da, y que da. No, hijos, para que Dios te empiece a dar algo a ti, tú tienes que darle algo a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y después, lo que tú estás anhelando, Dios se lo va a conceder, pero según a su parecer, según a su voluntad, porque realmente la palabra de Dios dice, Él no pone mayor peso sobre nuestros hombros, el cual no podamos soportar. Amén. Entonces realmente vamos a recibir de Dios, pero realmente Dios quiere que nosotros también le demos. Usted se preguntará ahorita, oiga, pero si es Dios y no necesita nada, ¿cómo así que usted me está diciendo que yo tengo que darle a Dios? Si Dios es el dueño del oro y la plata. Pero hijos, Dios no está pidiendo oro. Dios no le está pidiendo plata. ¿Sabe qué quiere Dios de usted? Obediencia, arrepentimiento y que usted empiece a creer. Es lo único que Dios está esperando de usted. Es lo único que Dios quiere recibir de usted. Obediencia, arrepentimiento, pero no un arrepentimiento que dure 5 minutos, un arrepentimiento de corazón. Por eso en Crónicas 7:14 dice, segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humilla, oiga, qué tan bonito suena, ¿no? Si mi pueblo se humilla, no está diciendo si el mundo se humilla, no, si mi pueblo, los que creen en mí, los que realmente me aceptan como su Salvador, los que me reconocen como su amo y Señor, se humillan y se arrepienten de sus malos caminos,
buscan mi rostro en oración, entonces yo los oiré desde lo alto, perdonaré sus tierras, perdonaré sus pecados y restableceré sus tierras. Amén. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para ser llamado hijo de Dios? Pues muy fácil, dice la palabra de Dios: de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas sea salvo. O sea, realmente, ¿qué tengo que hacer yo? Creer en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Creer que realmente Dios ya se llevó todos mis pecados y empezar a andar como realmente Dios quiere que yo ande, en obediencia, en arrepentimiento. Claro, la palabra de Dios dice: generación de víboras. ¿Cómo pueden hacer lo bueno delante de Dios haciendo lo malo delante de los hombres? No sean mentirosos. Dios no puede ser burlado, a Dios no lo puedes engañar. ¿Por qué? Porque desnudos estamos delante de Dios. Conoce todos nuestros pensamientos, conoce todas nuestras mentiras, conoce todas nuestras fortalezas y todas nuestras debilidades. Amén. Y dice que en la debilidad es donde realmente Dios se fortalece. Amén. Es donde realmente Dios muestra su poder. Porque, hijos, hay personas que solo con ver una mujer ya de una vez la desnudan, fornican en su pensamiento. Mejor dicho, el Kama Sutra le queda en pañales. Y es una realidad. Amén. Ahí es donde realmente Dios quiere que yo cambie mi manera de pensar. Cuando un hermano llega y me hace una ofensa y empiezo yo todo el día ya a maquinar, ¿cómo me vengo? ¿Cómo me vengo? ¿Cómo le saco la rabia? ¿Cómo lo llevo al terreno? ¿Usted cree que realmente eso es de Dios? Imagínese la incoherencia que tenemos nosotros. Porque en oración le estamos diciendo: Señor, perdóname. Pero no somos capaces de perdonar al que tenemos al lado. No somos capaces de perdonar al que nos está ofendiendo. Entonces, realmente, ¿cómo queremos agradar a Dios? Cuestionable, ¿no es cierto? Porque es que realmente todos conocemos el Dios que nos quiere dar, el Dios que nos quiere bendecir, pero realmente nos hemos puesto a pensar realmente qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Como les decía la otra vez, si nosotros nos pusiéramos a estudiar al menos la palabra, a utilizar la etimología, el estudio de las palabras para realmente comprender, mi hermano, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Desde ahí ya empieza todo. Y si nosotros realmente nos pusiéramos a estudiar en ese texto, mi hermano, aprenderíamos a realmente a entender tantas cosas, a entender demasiadas cosas, y realmente a mirar realmente cómo estamos actuando delante de Dios. Porque realmente yo sé que aquí donde estamos sentados, estamos con una petición delante de Dios. Estamos que Dios nos cumpla un anhelo, que Dios realmente se manifieste en nuestras vidas y que realmente Él empiece a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero lo que pasa es que nosotros solo queremos escuchar la parte buena, pero realmente no queremos escuchar la otra cara de la moneda. Amén. Donde Dios dice: encomienda a Jehová tus caminos. O sea, ¿sí? Dios está diciendo: ¿cómo estás andando? ¿Cómo estás caminando delante de mí? ¿Realmente sí me das el primer lugar a mí? ¿O primero le crees a tu amigo que tienes al lado antes de creerme a mí? Amén. Porque la palabra de Dios dice: encomienda a Jehová tus caminos, y Él concederá las peticiones de vuestro corazón. Pero realmente yo sí le estoy dando ese primer lugar a Dios. Realmente yo sí quiero agradar a Dios.
Porque la palabra de Dios dice, y todo lo que hagáis, o sea, realmente no está diciendo, oiga, tiene que hacer solo esto, no. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, no para los hombres, hacerlo para Dios, porque realmente al que tenemos que agradar es ¿a quién? A Dios. Es al único que realmente tenemos que agradar. Pero hay algo muy importante para empezar la vida cristiana, para empezar una comunión con Dios, para empezar a buscar la presencia de Dios, es realmente desarmar nuestro corazón, sacar el odio, sacar la tristeza, sacar la ira, sacar el resentimiento. Realmente empezar a perdonar. Independiente que no tengamos contacto con esa persona que nos hizo daño, pero desde aquí de corazón decir, Dios, ¿sabe qué? Perdono a tal persona. Realmente perdono a tal persona por todo el daño que me causó. Me perdono a mí mismo por el daño que me he causado a mí mismo. Ahora, si tenemos la oportunidad de pedirle perdón a aquellas personas que le hemos hecho daño, también pedirles perdón. Pero un perdón de corazón, un perdón en emoción. Porque cuando yo pido perdón en emoción, se me olvida rápidamente y al otro día estoy haciendo lo mismo. Pero cuando yo hago un perdón de corazón, realmente abandono el resentimiento, abandono el dolor, olvido lo que me hizo y no vuelvo a sufrir por ese daño causado que me hicieron a mí. Amén. Ni tampoco empiezo a cargar ira sobre esta persona. Realmente la perdono de corazón. Amén. Y es el primer paso que nosotros tenemos que dar si realmente queremos avanzar en una vida espiritual. Si realmente queremos buscar la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios dice, si vienes con acción de gracia, antes de traer tu ofrenda delante del altar de Dios, y ves a tu hermano y tienes algo contra tu hermano, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Pídele perdón. Y después de que le hayas pedido perdón y lo hayas perdonado, toma lo que has traído para Dios y llévalo en acción de gracias. Amén. Entonces realmente Dios le está diciendo, te quieres acercar a mi presencia, quieres acercarte a mí, no lo vas a poder hacer con odio en tu corazón. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y se llevó todos los pecados del mundo, sufrió mucho, ¿no? Sufrió demasiado. En un momento tanto dolor y tanto sufrimiento llegó y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Amén. ¿Por qué? Porque estaba sintiendo el dolor. O sea, se quedó en su humanidad. Dios se separó de él. Y él sintió que Dios se había separado de él y le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando Jesucristo resucita nuevamente al tercer día, ¿sentía rencor por usted? ¿Por el dolor causado? ¿Por lo que él sintió en la cruz del Calvario? De ninguna manera. De la misma manera que lo amó cuando entregó su vida, de esa misma manera lo ama delante del Padre, que todos los días está defendiéndolo por las fallas que usted tiene, porque realmente Él quiere que usted reciba la misericordia de Él y realmente usted vaya con Dios para una eternidad, no con Satanás para un sufrimiento eterno. Porque la palabra de Dios dice, el fuego que nunca se apaga, ni el gusano que nunca muere. Y realmente la tortura es por toda ¿qué? Por toda la eternidad. Amén. Y de esa manera en que Dios nos perdonó a nosotros, de esa misma manera nosotros debemos perdonar a los que tenemos al lado. Porque dice la palabra de Dios, lo que hagas por uno de mis pequeñitos es como si lo hicieras por mí mismo. Amén. Entonces realmente, como dice la canción de Jesús Romero, ¿no? Ayer te vi en el niño de la calle,
Veamos que realmente usted tiene reflejado a Dios delante de este varón, de este varón, de este varón. Le digo ¿por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Y realmente hay un soplo de vida dentro de nosotros. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un pedacito de Dios dentro de nosotros. Y lo que tú hagas por tu hermano que está al lado es como si lo hicieras realmente por Dios. Amén. Y es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Dice, ¿de dónde vienen vuestras contiendas, vuestros pleitos y vuestras peleas? Le echo la apuesta que eso no viene de Dios. Eso viene del adversario, porque dice la palabra de Dios, una casa dividida no prosperará. Pero cuán tan bonito es los hermanos juntos viviendo en armonía. Amén. Aprendamos a vivir en armonía, aprendamos a vivir en el amor de Dios, aprendamos a perdonar. Realmente es la manera que nosotros podemos tener más grande para acercarnos a Dios. Amén. Y realmente yo lo sé y estoy seguro que más de uno aquí le guarda mucho resentimiento a su familia. Y a esta altura de la vida hasta le echan la culpa por todo el sufrimiento que el mundo les ha causado. Y realmente aquí el único culpable es usted. Y el que está viviendo con un resentimiento y está sufriendo con ese dolor es usted. ¿Cuándo va a soltar, hijo? ¿Cuándo se va a liberar? ¿Cuándo se va a soltar? ¿Cuándo va a dejar ese sufrimiento que lo único que lo hace es que usted tome malas decisiones? Porque muchas veces nuestra rebeldía es para ver sufriendo a la otra persona, pero no nos damos cuenta que los que más sufrimos somos nosotros. Amén. Amén. Dios los bendiga, Cristo los ama.